Miró a Laila una vez más y le susurró en persa: llegaremos a un lugar donde podrás reír así otra vez. El avión atravesó un denso banco de nubes y vibró suavemente. El cielo tras la ventanilla comenzó a teñirse de un azul intenso en el horizonte. El amanecer se acercaba, y Arash rezó en silencio para que la nueva mañana en México fuera más compasiva con ellos que la última noche en su tierra. Las puertas del avión se abrieron, permitiendo que una ráfaga de aire cálido entrara de golpe, envolviéndolos como un abrazo inesperado. Laila frunció el ceño en cuanto pisaron la terminal. Hace mucho calor, papá. Arash sonrió débilmente por primera vez en días. Eso podría ser una buena señal, mi amor. Significa que ya no estamos en la misma noche fría. El aeropuerto de la Ciudad de México era inmenso, luminoso, caótico y estaba repleto de letreros bilingües. Al menos era un puente por el que podía empezar a caminar. Con la mano de su hija fuertemente aferrada a la suya, avanzó observando un mar de rostros distintos. Turistas arrastrando maletas coloridas, grandes familias mexicanas recibiendo a sus seres queridos con abrazos efusivos y lágrimas de alegría. Esos gestos eran cotidianos, pero para un hombre que huía de un mundo donde todos llevaban el terror esculpido en la cara, una simple sonrisa de bienvenida parecía un milagro absoluto. En el control de inmigración, sus manos sudaban frío. El oficial, vestido con un uniforme verde oscuro, tomó los pasaportes, pasó las páginas en silencio y levantó la vista hacia Arash y Laila, quien se escondía tímidamente detrás de la pierna de su padre. ¿Cuánto tiempo se quedan?, preguntó el oficial en español y luego en inglés. Tras mirar fijamente a Arash por un instante, su expresión se suavizó. Estampó los sellos con un golpe seco, le devolvió los documentos y le dijo lentamente: bienvenidos a México. Solo 3 palabras, pero Arash sintió que le devolvían el permiso para llenar sus pulmones de aire. Afuera del aeropuerto, el rugido de los autobuses, los claxones y las luces deslumbrantes de las avenidas demostraban que la Ciudad de México era un monstruo vibrante que nunca dormía. No se parecía en nada a su antiguo hogar. Era frenética, ruidosa, brillante y desbordaba olores desconocidos, el aroma penetrante del maíz tostado en la calle, el humo del escape, el olor a lluvia evaporándose sobre el asfalto y el perfume de flores que alguien vendía en la esquina. Abrió el mensaje de su amigo y le mostró a un taxista la dirección de una pequeña pensión en un barrio popular y bullicioso. El conductor, un hombre mayor de bigote espeso, apenas hablaba inglés, pero al entender que venían desde Irán y acababan de aterrizar, se bajó inmediatamente a ayudarles con las maletas, regalándoles una sonrisa ancha y franca. Laila se pasó todo el trayecto pegada a la ventanilla, devorando la ciudad con ojos curiosos y exhaustos. Enormes rascacielos se mezclaban con coloridos rótulos de neón, taquerías abiertas de madrugada esparciendo humo delicioso, antiguas iglesias de piedra asomando entre el caos urbano, são cientos de motocicletas, zigue-zagueando entre los autos como cardúmenes en un río de metal. Papá, aquí hay mucho ruido, susurró la niña. Arash asintió. Sí, no es como en casa. Miró a su hija con ternura. Exacto, no es como en casa. Y por primera vez desde que dejaron Irán, empezó a creer que esa profunda diferencia era, precisamente, lo que les había salvado la vida. La pensión estaba ubicada en un callejón estrecho, donde los cables de luz se enredaban en los postes como el destino de los millones de habitantes de la metrópolis. El letrero parpadeante parecía estar tan cansado como ellos. Pero para Arash, era la fortaleza más segura de la tierra. Doña Carmen, la dueña del lugar, una mujer de unos 50 años con delantal, no hablaba inglés, pero se esforzó por escuchar la torpe explicación del padre, mientras miraba a Laila con una dulzura maternal. Al ver a la niña prácticamente dormida de pie, no hizo más preguntas. Le entregó la llave del segundo piso y le hizo un gesto protector: descansen primero, mañana hablamos. La habitación era diminuta. Tenía una cama individual, un colchón extra en el suelo, un ventilador de techo que giraba perezosamente y una ventana que daba a la pared de ladrillo del edificio contiguo. Pero tenía un baño limpio, agua corriente, electricidad constante y, sobre todo, no había explosiones. Solo eso bastó para que Arash se quedara paralizado en el centro del cuarto durante largos minutos. Laila se dejó caer en la cama al instante. Colocó a su muñeca de trapo junto a la almohada. Miró el techo descarapelado y preguntó con la voz arrastrada por el sueño: ya estamos a salvo, ¿verdad? Arash se sentó al borde del colchón y le apartó un mechón de pelo de la frente. Esta noche, sí. Lo estamos. La niña asintió y cayó en un sueño profundo de inmediato, como si su pequeño cuerpo, tras acarrear el pánico a través de continentes,
por fin se permitiera soltar el peso. Arash la observó en silencio, y luego, con lentitud, abrió la maleta para contar el efectivo que le quedaba. Su viejo teléfono estaba por apagarse. Revisó sus documentos una vez más. Según sus cálculos, si no conseguía empleo, si nadie los ayudaba y si nada salía mal, el dinero les alcanzaría para menos de 3 semanas. Había diseñado decenas de proyectos arquitectónicos en el pasado, pero esa noche, no tenía ni la menor idea de cómo diseñar su vida para el día siguiente. Un suave toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Sobresaltado, abrió apresuradamente. Doña Carmen estaba ahí, sosteniendo una pequeña bandeja con 2 tazones humeantes de caldo de pollo y un jarro de agua. Sonrió con amabilidad y señaló los tazones. Para la niña, para ti. Arash se llevó la mano al pecho, abrumado por la gratitud. Thank you, muchas gracias. Ella negó con la cabeza, restándole importancia, y le hizo señas de que lo comieran mientras estaba caliente. Tras cerrar la puerta, Arash observó la cena humilde. El aroma reconfortante del caldo invadió la habitación. No era un banquete lujoso, pero inexplicablemente le llenó los ojos de lágrimas. Esa sopa representaba la bondad pura de un extraño en su primera noche en un mundo nuevo. Despertó a Laila con suavidad para que tomara unas cucharadas. La niña, medio dormida, aceptó el alimento y susurró. ¡Qué rico! Arash le devolvió la sonrisa, comprendiendo en su fuero interno que a veces, lo que verdaderamente salva a un ser humano no son los planes grandiosos, sino un tazón de sopa caliente ofrecido por unas manos que no exigen saber de dónde vienes. La primera mañana en la Ciudad de México llegó anunciada por el estruendo de los claxones, las voces de los vecinos saludándose y el inconfundible aroma a maíz y pan dulce que subía desde la calle. Arash despertó antes del amanecer. Casi no había pegado ojo, atormentado por los cálculos financieros y un futuro borroso. Pero al girarse y ver a Laila acurrucada con su muñeca, respirando en paz, se juró a sí mismo que, aunque tuviera que empezar cavando la tierra con las manos, saldrían adelante. Después de asearse y vestir a la niña, bajaron al pequeño patio de la pensión. Doña Carmen estaba acomodando el desayuno en una mesa comunal, pan dulce fresco, plátanos y café de olla, entregándole además un vasito de leche a Laila. La pequeña lo tomó en silencio, pero cuando la mujer le regaló una sonrisa cálida, Laila se la devolvió, iluminando su rostro por primera vez. Para Arash, presenciar eso fue como ver un rayo de sol atravesar un muro de concreto. Usando una aplicación de traducción en su teléfono, Arash le preguntó a la dueña si conocía algún lugar donde un extranjero pudiera conseguir trabajo. Ella lo pensó un momento antes de responder con paciencia que quizás en alguna fonda, un taller mecánico o una obra en construcción necesitaran ayudantes, pero que para ejercer de ingeniero le pedirían muchos papeles y hablar perfecto español. La respuesta no lo sorprendió, pero igual le cayó como un balde de agua fría. Sus títulos y experiencia se habían quedado en la frontera. Más tarde, salieron a explorar la avenida principal. La calle era un hervidero de actividad, mucho más vibrante de lo que Laila jamás había visto. Estudiantes con uniformes impecables caminaban riendo junto a puestos de comida ambulante que desprendían olores que hacían rugir el estómago. Miles de personas se movían en una coreografía caótica pero funcional, latiendo al ritmo incesante de la ciudad. Mientras tanto, padre e hija parecían estar suspendidos fuera de ese mundo. Arash intentó comprar fruta en un puesto callejero. Señaló unos plátanos y le tendió un billete a la vendedora con evidente inseguridad. La mujer habló rápidamente en español, dejándolo completamente desorientado. Al ver el pánico en los ojos del extranjero, la vendedora rió con ternura, le dio el cambio exacto y, sorprendiéndolo, le dijo la única palabra que sabía en inglés, welcome. Laila tomó la bolsa de fruta y miró a su padre. La gente sabe que somos extraños, papá. Probablemente, admitió Arash. ¿Y no están enojados de que estemos aquí? La inocencia de la pregunta lo paralizó. Se dio cuenta de que el trauma de su hija no solo estaba hecho de explosiones, sino también del terror profundo a no ser querida en ningún lado. Arash se arrodilló frente a ella a mitad de la banqueta. Escúchame, mi amor. Tal vez no hablemos el mismo idioma que la gente de aquí, pero la bondad no necesita traductores para entenderse. La niña lo miró, aún dudando, hasta que la mujer del puesto de fruta se acercó, le regaló un mango pequeño sin cobrarle y le acarició la cabeza con cariño materno. Laila se quedó estática un segundo y luego dibujó una pequeña sonrisa. En ese efímero instante, la gigantesca barrera del idioma pareció derrumbarse un poco. Esa misma tarde, el cielo de la Ciudad de México desató su furia sin previo aviso, pasó del azul sofocante a un gris plomizo en cuestión de minutos.
El viento aullaba haciendo vibrar los letreros de los comercios. Arash había llevado a Laila a caminar por la zona buscando letreros de «Se solicita empleado», pero solo había recibido sonrisas compasivas y negativas con la cabeza. Algunos dueños no le entendían, otros entendían pero no tenían vacantes. Muchos miraban a la pequeña aferrada al brazo de su padre y preferían dudar antes de rechazarlo abiertamente. Cuando las primeras gotas gordas y furiosas comenzaron a caer, padre e hija corrieron a refugiarse bajo el toldo de una fonda a un lado de la avenida. Era un comedor modesto y tradicional, mesas cubiertas con manteles de plástico brillante, ollas de barro alineadas exhalando vapor, y una mujer mayor con delantal que se apresuraba a meter las sillas para que no se mojaran. Un trueno ensordecedor hizo retumbar la calle. Laila dio un respingo y comenzó a temblar, al borde del llanto histérico. Arash la envolvió en sus brazos de inmediato. Eche, tranquila, mi amor. Es solo la lluvia, es solo una tormenta. La dueña de la fonda los observó. Sin decir una palabra, entró al local y regresó con una toalla limpia. Arash la tomó con timidez y comenzó a secar el cabello de su hija. La mujer señaló una mesa al fondo del local. Arash hizo un gesto para rechazar la invitación, avergonzado, pero ella se dio la vuelta y trajo 2 tazas de té caliente y un plato de huevos revueltos que colocó justo frente a Laila. La niña miró la comida y luego a su padre, pidiendo permiso con los ojos. «Come, hija», murmuró Arash. La dueña se llamaba Doña Rosa. No hablaba una gota de inglés, pero era una experta en leer el alma en las miradas ajenas. Cuando la tormenta amainó, señaló el teléfono de Arash, indicándole que usara el traductor. Él tecleó un mensaje corto y brutalmente honesto: venía de Irán huyendo de la guerra, solo tenía a su hija, y necesitaba desesperadamente trabajar en lo que fuera. Doña Rosa leyó la pantalla con lentitud. Su rostro pasó de la curiosidad a una profunda reflexión. Escribió su respuesta y le devolvió el teléfono: «No tengo mucho dinero para pagarte, pero si eres trabajador y no te da vergüenza, mañana puedes venir temprano a ayudarme a fregar los platos y trapear el piso». Arash leyó la traducción varias veces, convencido de que la aplicación se había equivocado. «¿De verdad?», preguntó con un hilo de voz. Doña Rosa asintió vigorosamente y señaló a Laila. «La chamaca se puede quedar sentada aquí dibujando, no estorba». Afuera, la lluvia se había convertido en una llovizna suave, levantando el inconfundible olor a tierra mojada. Arash agachó la cabeza para que no vieran sus ojos inyectados en lágrimas. Jamás imaginó que su primer salvavidas en un continente extraño provendría de un modesto comedor popular mientras se refugiaba de un aguacero. Pero a veces, la vida no te manda milagros envueltos en luz divina, te los manda en forma de un plato de huevos calientes y un empleo lavando ollas, ofrecido por alguien que conociste hace menos de una hora. Al día siguiente, Arash llegó a la fonda antes de que levantaran la cortina metálica. Llevaba su camisa más presentable con las mangas remangadas, dispuesto a destrozarse las manos en cualquier trabajo honrado que le permitiera alimentar a su niña. Laila se instaló en un rincón con un viejo cuaderno de dibujo que habían traído desde Irán. Seguía siendo una niña silenciosa, pero sus ojos estaban más vivos mientras observaba el trajín del lugar. El trabajo físico fue brutal, mucho más pesado de lo que esperaba. Tallar sartenes carbonizados, cargar costales de vegetales del mercado, trapear pisos grasientos y tratar de aprenderse los nombres de los platillos mexicanos guiándose por el lenguaje de señas y las sonrisas de Carlos, el mesero y ayudante de cocina. Carlos era un torbellino alegre que apenas cruzaba 2 palabras en inglés, pero su buen humor y su costumbre de cantar rancheras desafinadas hacían que la jornada volara. Carlos le enseñó a Arash sus primeras palabras de supervivencia: gracias, hielo, muy rico, y el crucial, cuidado, caliente. Cada vez que Arash pronunciaba mal, toda la cocina estallaba en carcajadas, pero eran risas de camaradería, no de burla. Doña Rosa, notando lo callada que era Laila, comenzó a llevarle coloridos dulces mexicanos. Al principio Laila los rechazaba educadamente, hasta que un día probó un trozo de mazapán de cacahuate. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dulce», murmuró. Doña Rosa se rió con ganas. «Sí, mi niña, muy dulce». Desde entonces, todos los días había una pequeña sorpresa para ella, a veces un churro, a veces leche con chocolate, o una caja nueva de crayones. La trataban como si fuera la nieta de todos. En solo un par de semanas, esa ruidosa fonda se convirtió en el primer lugar en meses donde Arash sintió que no tenía que estar vigilando las sombras. Le dolía la espalda y tenía las manos agrietadas por el jabón, pero su alma pesaba menos, sabiendo que tenía un ingreso modesto para la renta y comida. Una tarde,
En la hora muerta de la comida, Laila estaba concentrada en su cuaderno. Había dibujado una casa bajo un cielo intensamente azul, árboles frondosos y 3 figuras tomadas de la mano. Arash se acercó por detrás y se quedó de piedra. ¿Quiénes son?, le preguntó suavemente. Laila señaló: tú, yo y mamá. ¿Y dónde está mamá? La niña puso su dedito sobre un brillante sol amarillo en la esquina del papel. Aquí está, cuidándonos desde arriba. Arash tuvo que darse la media vuelta para que la niña no viera cómo se le quebraba el rostro. Doña Rosa, que limpiaba una mesa cercana, observó la escena. No preguntó nada. Se acercó por detrás y le dio un apretón firme y cariñoso en el hombro, esa manera tan mexicana de decir estoy contigo, sin invadir el dolor ajeno. Ese día, Arash comprendió que ese pequeño restaurante no solo le estaba dando de comer, estaba curando los terrores nocturnos de su hija y remendando el corazón destrozado de un padre, en un silencio respetuoso, sin una sola gota de lástima. Los meses pasaron, y el caos de la metrópolis comenzó a transformarse en una melodía familiar. Arash aprendió que las tormentas de verano en México son violentas pero breves, que Doña Rosa llegaba a prender los fogones cuando la ciudad aún dormía, que Carlos siempre desafinaba en los coros tristes de Vicente Fernández, que la frutera de la esquina siempre le guardaba una naranja a Laila, y que en México, la frase, ¿ya comiste?, a menudo era una declaración de amor y preocupación genuina. Lo que descubrió en este rincón del mundo no fue una fortuna, ni una mansión perfecta, ni un empleo de prestigio corporativo, sino algo que creía extinto bajo los escombros de la guerra: la cálida y desinteresada compasión humana. Cierto día, una clienta habitual de la fonda, que era maestra en un centro comunitario cercano, notó a Laila dibujando sola todos los días. Se acercó a hablar con Doña Rosa, y luego abordó a Arash para preguntarle si la niña ya estaba inscrita en una escuela. Él negó con la cabeza, avergonzado. Aún no lograba arreglar sus papeles de refugiado y los ingresos apenas daban para subsistir. La maestra lo pensó un momento y le explicó que en el centro tenían clases no escolarizadas para niños migrantes y pequeños en situaciones vulnerables que esperaban regularizar su estatus. Si él estaba de acuerdo, ella misma haría los trámites para admitirla. Arash casi no podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad haría eso? Los niños no deben dejar de crecer por culpa de las guerras de los adultos, respondió la maestra con una naturalidad aplastante. Esa frase resonó en la cabeza de Arash toda la noche. Pocos días después, Laila estaba sentada en un aula pintada de colores brillantes, rodeada de niños de diversas partes del mundo, hablando lenguas distintas y cargando cicatrices invisibles. Algunos huían de la violencia, otros de la pobreza extrema, todos comenzando desde cero. La maestra no les preguntaba de qué pesadilla venían, solo les enseñaba a escribir su nombre, a dibujar la casa de sus sueños y a cantar rondas infantiles donde nadie atinaba a la pronunciación correcta. Esa tarde, Laila regresó corriendo a la fonda con la sonrisa más radiante que Arash le había visto desde que llegaron a América. Papá, ya tengo amigos. Esas simples palabras lo obligaron a detenerse en seco, con una bandeja en la mano. Se agachó a su altura y vio que la luz, la chispa genuina de la infancia, había regresado a los ojos de la niña que antes temblaba con un trueno. En ese instante mágico, comprendió que México no solo les había dado asilo, les había devuelto el derecho a que su hija fuera, simplemente, una niña. Y para un hombre que solo aspiraba a sobrevivir, eso era un milagro mayor al que jamás se atrevió a pedirle a Dios. Pero la esperanza rara vez camina sin el fantasma del miedo pisándole los talones. Una noche, tras cerrar el restaurante, Arash recibió un mensaje de texto de un viejo conocido en Irán. Eran un par de líneas desgarradoras informándole que el barrio donde solían vivir había sufrido un bombardeo masivo. Numerosos edificios se habían derrumbado hasta los cimientos, incluyendo la torre contigua a su antiguo apartamento. Arash se quedó mirando la pantalla de su teléfono viejo durante horas, sintiendo que le habían extraído todo el oxígeno del cuarto. Si hubieran dudado un solo día más, Laila no estaría ahora durmiendo en esa cama, soñando con sus nuevos amigos, él no existiría. Esa madrugada, se quedó sentado en el borde de la cama, catatónico, hasta que Laila se despertó de madrugada. ¿Estás llorando, papá?, preguntó ella frotándose los ojos. Arash se limpió rápidamente las mejillas. La pequeña se arrastró por las sábanas hasta abrazarlo. Eres muy malo para decir mentiras, pa. La dulzura de su reclamo le arrancó una carcajada ahogada en llanto. Le confesó, a medias, que habían llegado malas noticias de su antiguo país. Laila se quedó pensativa, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. Entonces,
Tenemos que vivir muy bonito por los que no pudieron, ¿verdad? Arash la miró, atónito. Esa niña de 7 años albergaba una sabiduría que superaba con creces su edad. Sin embargo, el trauma cobró factura. Al día siguiente en el trabajo, Arash estaba tan desconectado, tan abrumado por el síndrome del sobreviviente, que los platos se le resbalaban de las manos. Terminó tirando una charola de metal al suelo, provocando un estrépito metálico que retumbó en las paredes. En su rincón, Laila dio un salto de terror, palideció y se hizo un ovillo abrazando a su muñeca, temblando. Esa visión partió a Arash en dos. Se dio cuenta de que, aunque estaban geográficamente a salvo, la guerra seguía viva dentro de su sistema nervioso. Esa tarde, doña Rosa lo llamó al pequeño patio trasero del local. No le exigió explicaciones. Simplemente le entregó una taza de té de manzanilla humeante y le dijo, en un español lento y maternal, mira mijo, para el que huye, el cuerpo llega primero, pero el alma tarda en alcanzarlo. Arash no entendió cada palabra gramaticalmente, pero captó el significado completo en sus entrañas. Bajó la cabeza y le confesó en su precario español y gestos que, a veces, le aterraba no ser suficiente para cuidar a su hija, temía que el pasado viniera a arrancarles lo poco que habían construido, temía que su propia fuerza no le alcanzara para reinventarse. Doña Rosa lo escuchó en absoluto silencio y luego sentenció, nadie empieza sabiendo cómo construir el mundo de nuevo. Pero mientras esa niña corra a abrazarte cuando tiene miedo, significa que tú sigues siendo su hogar. Esas palabras penetraron en el espíritu de Arash más profundo que cualquier sermón o terapia. Esa noche, abrazó a Laila más fuerte de lo habitual, prometiéndose que no permitiría que las sombras del ayer le robaran el sol de su mañana. Un mes más tarde, el centro comunitario de Laila organizó una fiesta patronal en la plazuela del barrio. Había papel picado cruzando las calles, velas encendidas, puestos de tamales y el sonido melancólico pero alegre de la música mexicana flotando en el viento de la noche. Arash aún era un aprendiz de la vasta cultura local, pero al ver el entusiasmo desbordante de su hija, aceptó ir. Laila llevaba un vestido blanco de algodón que doña Rosa le había regalado. Dio vueltas frente al pequeño espejo de la pensión, preguntando incesantemente, ¿me veo bonita, papá? Arash le contestó cada vez, con devoción, eres la niña más hermosa del mundo. La plaza estaba bañada por una luz dorada y cálida, los niños corrían libres por los adoquines y los adultos charlaban relajados en las bancas. El olor a flores de cempasúchil, maíz asado y copal se mezclaba creando una atmósfera de paz absoluta. Laila se unió a sus amigos para armar pequeños globos de cantoya, farolillos de papel de China de colores que se elevan con el aire caliente de una pequeña llama. Reía y gritaba con tanta enjundia que Arash casi olvidó que era la misma niña muda y aterrorizada de hacía unos meses. Antes de soltarlos al cielo, la maestra explicó que la tradición permitía escribir un deseo o una oración en el papel para que ascendiera hasta las estrellas. Laila corrió hacia él. Papá, nosotros también podemos escribir uno, ¿verdad? Arash sonrió. Claro que sí. Se agachó, tomó un marcador y escribió unas líneas apresuradas antes de ayudar a su hija a atarlo al globo luminoso. Discretamente, leyó lo que la niña había trazado con letras chuecas, no quiero más bombas. Quiero una casa en la sonrisa de papá. A Arash se le cortó la respiración. Se quedó paralizado mientras las manos pequeñas de Laila liberaban el farol. La luz cálida comenzó a ascender majestuosamente, uniéndose a decenas de otros globos en el firmamento oscuro. Arash levantó la mirada hacia las alturas. La imagen lo transportó a las noches en su tierra natal, donde el cielo se iluminaba con una luz distinta, la luz letal de la artillería. Pero esta noche, en este rincón del mundo, el cielo ardía con la luz de la esperanza humana. Sintió la mano de Laila deslizarse en la suya. La niña miraba el espectáculo maravillada. Papá, esto parece un sueño hermoso. Arash bajó la vista hacia ella, con una ternura que había estado congelada durante años. Sí, mi amor, lo es. Y envuelto en la música de guitarras y el ascenso de las luces, comprendió que no solo había cruzado el océano para sobrevivir, había viajado al otro lado del mundo para encontrar personas que le enseñaran que la tierra aún podía ser un lugar gentil, y para vivir momentos que le hicieran tener el valor de creer en la belleza una vez más. Una mañana de verano, Arash se paró frente a la fonda sosteniendo un sobre Manila en las manos. Tras meses de ahorrar cada peso y estudiar español por las noches, había sido contactado por una pequeña firma de construcción y supervisión de obra. El dueño era un ingeniero local, cliente frecuente de la fonda.
quien a menudo veía a Arás reparar las tuberías descompuestas del local y hacer dibujos estructurales perfectos en las servilletas de papel durante sus descansos. Intrigado, el ingeniero le pidió ver sus credenciales y, tras ayudarle a iniciar sus trámites de revalidación, le ofreció un puesto como asistente técnico. No era un cargo ejecutivo, el salario era modesto y el camino de la burocracia sería largo, pero era la primera prueba fehaciente de que su pasado y su talento no habían sido incinerados por completo en Medio Oriente. Cuando dio la noticia, doña Rosa soltó un grito de júbilo y lo abrazó. Carlos le dio palmadas en la espalda que casi le sacan el aire, y Laila saltó de alegría como si su padre hubiera ganado el premio Nobel. ¿Eso significa que ya vamos a tener una casa nueva?, preguntó la niña esa noche en la pensión. Arash miró la habitación, tan estrecha y calurosa como siempre, con el ventilador cojeando y el muro de ladrillo bloqueando el sol. Sin embargo, esa noche, le pareció el palacio más acogedor de la tierra. Ya la estamos construyendo, mi amor, respondió él. ¿En dónde?, inquirió Laila, mirando alrededor. Arash se tocó suavemente el pecho y luego le tocó el corazón a ella. Aquí. Laila lo meditó unos segundos antes de regalarle una sonrisa inmensa, recordando las palabras de aquella noche en el aeropuerto. El hogar es donde ya no tenemos miedo, ¿verdad? Se acostó abrazando a su vieja muñeca y pronunció unas palabras que Arash se tatuaría en el alma para siempre. Entonces, México es el lugar donde nuestros corazones dejaron de correr, ¿no? Arash la observó en la penumbra durante un largo rato antes de susurrar con la voz quebrada por la gratitud: así es, vida mía. Esa noche no hubo explosiones rompiendo la barrera del sonido, ni alarmas apocalípticas obligándolos a empacar sus vidas en una mochila. Solo el zumbido hipnótico del ventilador, el eco lejano del tráfico de la gran ciudad y la respiración acompasada de una niña que, al fin, dormía de un tirón sin sobresaltos. Un hombre iraní, buscando salvar a su pequeña de la destrucción, había llegado hasta México. Y lo que descubrió no fue solo un refugio de concreto, descubrió la mano abierta de desconocidos dispuestos a sostenerlo, el plato de sopa humeante en la hora más oscura, el pupitre escolar que le devolvió la inocencia a su hija, y el martillo que le devolvió la dignidad a él. Pero por encima de todo, descubrió una verdad irrefutable: el hogar no es siempre la tierra donde uno nace. A veces, el hogar es ese lugar mágico, habitado por personas que te demuestran que aún vales lo suficiente como para volver a empezar bajo el cálido cielo de un país llamado México. El hombre que lo había perdido absolutamente todo, por fin, estaba aprendiendo lentamente a conjugar el verbo esperar. Porque a veces, tu verdadera patria es el lugar exacto donde tu corazón decide dejar de huir.